¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche preguntándote si estás viviendo la vida correcta? Esa sensación de estar perdido incluso cuando, en apariencia, todo parece estar funcionando. No es solo ansiedad, ni una crisis de la mediana edad, es algo mucho más profundo. Millones de personas sienten exactamente lo mismo cada noche, acostados en la cama mirando el techo oscuro. ¿Por qué crees que las librerías están llenas de libros que prometen enseñarte cómo vivir? ¿Por qué necesitamos que alguien nos diga qué hacer con nuestra propia existencia? ¿Por qué gastamos miles de millones en cursos, coaches y métodos que prometen transformar nuestra vida en tan solo unos días? La respuesta puede sorprenderte. Hay algo sobre la libertad que nadie te dice. Algo que explica por qué tanta gente prefiere seguir recetas ya hechas en lugar de pensar por sí misma. Una verdad incómoda que te hará entender por qué ser libre es, al mismo tiempo, lo mejor y lo peor que le puede suceder a un ser humano. El filósofo francés Jean-Paul Sartre dijo algo que todavía incomoda a muchos. El hombre está condenado a ser libre. ¿Suena raro, no? ¿Qué significa condenado? ¿Acaso la libertad no debería ser algo bueno, como ganar la lotería o tomarse unas vacaciones? Pero espera. Antes de comprender por qué la libertad genera tanta ansiedad, necesitamos responder una pregunta básica. ¿Qué significa realmente ser libre? Porque hay una enorme confusión al respecto. Ser libre tiene 3 capas muy distintas, y la mayoría de las personas solo conoce la primera. La primera capa es la libertad física, la más obvia. Es poder ir y venir, decir lo que piensas, elegir dónde trabajar, con quién estar en una relación. Es la libertad que las dictaduras y las prisiones arrebatan a la gente. La mayoría de nosotros la tenemos y ni siquiera nos damos cuenta del privilegio que representa. La segunda capa es la libertad psicológica, mucho más compleja. Es poder decidir sin estar dominado por adicciones, miedos irracionales, presión social o traumas del pasado. Es cuando eliges basándote en lo que realmente deseas, no en lo que deberías querer según los demás. Muchas personas tienen libertad física, pero viven atrapadas psicológicamente. La tercera capa es la libertad existencial, la más profunda y aterradora. Es aceptar que eres 100% responsable de crear el sentido de tu propia vida. No hay un guión predefinido, ni un manual divino, ni un destino fijo esperándote. Necesitas inventar quién eres desde cero. Y aquí está la trampa cruel. Muchas personas tienen las 2 primeras libertades, pero huyen desesperadamente de la tercera. Quieren ser libres para elegir, pero no quieren la responsabilidad de crear un significado. ¿Y tú? ¿Qué significa realmente para ti ser libre? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva. Pero piensa en esto. Desde que naciste, nadie te entregó un manual de instrucciones para vivir. No había un libro que viniera contigo explicando cómo elegir una carrera, con quién casarte, dónde vivir, cuántos hijos tener, qué religión seguir o qué camino tomar en cada encrucijada. Simplemente fuiste arrojado al mundo como si hubieras caído en una ciudad extraña, sin mapa, sin GPS, sin nadie a quien pedir direcciones. Y esa es la primera gran verdad que incomoda. No hay un plan predeterminado para tu vida. No existe un guión divino esperando a ser descubierto. No hay un destino escrito en las estrellas. No existe una esencia ya definida de lo que deberías ser. Necesitas inventar tu propia historia, crear tus propios valores, decidir qué es importante y qué no lo es. Es como ser un escritor obligado a escribir un libro, pero nadie te dijo de qué género, quiénes son los personajes, dónde transcurre la historia o cómo termina. Tienes una página en blanco y debes crearlo todo desde cero. Libertad total, terror total. Esto asusta a muchísimas personas, porque cuando te das cuenta de que no hay una fuerza superior diciéndote qué hacer, que no existe una brújula moral universal señalando al norte verdadero, surge un sentimiento muy específico, el pánico existencial. Imagina que conduces de noche por una carretera desconocida, sin GPS, sin señales, sin nadie a quien preguntar por el camino. Llueve, la visibilidad es baja, no sabes si avanzas en la dirección correcta o si te pierdes cada vez más. Así funciona, en gran medida, la vida humana. Siempre conduces en la oscuridad, tomando decisiones sin la certeza absoluta de que vayas en el camino correcto.
La libertad camina de la mano con la inseguridad. Cuanto más libre eres, más inseguro puedes sentirte. ¿Por qué? Porque con la libertad viene la terrible responsabilidad de elegir. Y elegir siempre significa renunciar a otras posibilidades. Cuando eliges un trabajo, le dices no a miles de trabajos posibles. Cuando eliges una relación, cierras la puerta a otras personas que podrían haber entrado en tu vida. Cuando eliges vivir en una ciudad, rechazas todas las demás ciudades del mundo, con todas las experiencias que podrían haberte ofrecido. Cada elección es también una despedida. Cada sí esconde un montón de noes. Y eso pesa en la conciencia de cualquiera que se detenga a reflexionar sobre la vida. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas versiones diferentes de ti mismo podrían existir? Si hubieras elegido otra carrera universitaria, hoy serías una persona distinta. Si hubieras aceptado esa oferta de trabajo en otro estado, tu vida sería completamente diferente. Si hubieras dicho sí a aquella persona que mostró interés en ti, estarías viviendo una historia totalmente distinta. Y aquí nace lo que los filósofos llaman ansiedad existencial. Esta ansiedad no es el miedo a algo específico, como el miedo a las alturas, a la oscuridad o a las serpientes. Es algo más profundo y difuso. Es el miedo a lo que tú mismo podrías llegar a ser. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que eres un proyecto inacabado? Que hasta el último día de tu vida puedes transformarte por completo. Que puedes elegir ser una persona diferente. Que puedes tomar decisiones que cambian radicalmente quién eres. Esto debería ser emocionante, pero en realidad aterra a muchas personas. ¿Por qué? Porque significa que nunca podrás decir, está bien, ya sé exactamente quién soy y puedo relajarme. Siempre estarás construyéndote, siempre convirtiéndote en alguien, siempre en proceso. La ansiedad es precisamente ese vértigo frente a las infinitas posibilidades. Es como estar de pie al borde de un acantilado muy alto y sentir un extraño impulso de saltar. No porque quieras morir, sino porque puedes hacerlo. Es la conciencia aterradora de que tienes poder total sobre tu propia vida y de que ese poder puede usarse tanto para construir como para destruir. Es lo que sucede cuando estás discutiendo y sientes ganas de decir algo que podría acabar con la relación. No quieres terminar con ella, pero eres consciente de que tienes ese poder. Y esa percepción del poder es, al mismo tiempo, liberadora y aterradora. Y cuando esta ansiedad se vuelve demasiado pesada, cuando el peso de la responsabilidad resulta insoportable, ¿qué hace la mayoría de las personas? Corren detrás de respuestas ya hechas. Buscan gurús en las redes sociales, leen libros de autoayuda, siguen a influencers que prometen haber descubierto la fórmula secreta de la felicidad. Aquí es donde entra en juego el multimillonario negocio de la autoayuda. ¿Por qué libros como Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva se vuelven tan exitosos? Porque cada mes aparece un nuevo método revolucionario que promete cambiar tu vida en 21, 30 o 90 días. La respuesta es simple y triste, porque la gente ya no soporta la responsabilidad de pensar por sí misma. Quieren que alguien les diga exactamente qué hacer paso a paso, como si la vida fuera una receta de cocina que puedes seguir con la garantía de que saldrá bien. Es lo que el mercado llama un punto de dolor, un dolor existencial que se ha convertido en una oportunidad de negocio. El dolor de no saber qué hacer con tu propia vida se transformó en un mercado de miles de millones de dólares. Es mucho más cómodo seguir una lista de 10 pasos hacia el éxito que aceptar que debes descubrir tu propio camino mediante ensayo y error. Es más fácil copiar la rutina matutina de un multimillonario estadounidense que crear una rutina que tenga sentido para tu vida específica, tu realidad, tu personalidad. Es más seguro seguir un plan de alimentación que funcionó para miles de personas que aprender a escuchar a tu propio cuerpo. Es menos arriesgado repetir afirmaciones positivas inventadas por alguien más que descubrir cuáles son tus propios sueños y miedos. El periodista y filósofo Clovis de Barros Filho tiene una frase que resume esto de manera brutal. La gente no soporta ser soberana de su propia vida. Prefieren tercerizar las decisiones importantes como si la existencia fuese una empresa que puede ser gestionada por otra persona.
Pero aquí está el problema fundamental. Cuando dejas que otros decidan por ti, cuando sigues ciegamente los consejos de alguien que nunca vivió tu vida, ya no estás viviendo tu propia existencia. Estás viviendo la vida que alguien inventó, empaquetó y te vendió como un producto. Es como usar la ropa de otra persona. Puede que incluso te quede bien, puede que hasta sea bonita, pero nunca se ajustará perfectamente a tu cuerpo. Nunca fue hecha para ti. Sartre tenía una visión aún más radical sobre esta cuestión de elegir. Para él, cuando eliges algo, no estás eligiendo solo para ti. Te conviertes en un ejemplo de lo que un ser humano puede ser. Tus elecciones crean valores en el mundo, influyen en otras personas, definen lo que es correcto e incorrecto. Piénsalo así. Cuando decides ser honesto en una situación difícil, aún sabiendo que podrías salir perjudicado, le estás diciendo al universo: ser honesto es más importante que salir beneficiado. Cuando eliges perdonar a alguien que te hirió profundamente, estás creando un valor en el mundo. El perdón vale más que la venganza. Cuando eliges luchar por un sueño, incluso cuando todos dicen que es imposible, estás mostrando que vale la pena soñar. Cuando decides ayudar a alguien aún sin recibir nada a cambio, estás definiendo que la solidaridad importa. Esto crea un enorme peso moral. Tus decisiones no son solo tuyas, se convierten en ejemplo para tus hijos, tus amigos, tu familia e incluso para desconocidos que observan cómo vives. ¿Y si te equivocas? ¿Y si eliges mal? ¿Y si tu decisión hiere a otros? ¿Y si el ejemplo que estás dando lleva a alguien por un mal camino? Ese peso de la responsabilidad radical es lo que hace que muchos prefieran no elegir. Es más fácil decir: solo estoy siguiendo órdenes, estoy haciendo lo que todos hacen, estoy siguiendo la tradición familiar, que asumir toda la responsabilidad de las consecuencias de tus decisiones. Es más cómodo ser un engranaje de la máquina que el ingeniero que la diseña. Otro filósofo que entendió profundamente esta ansiedad fue Søren Kierkegaard, un danés del siglo XIX que vivió lleno de dudas existenciales. Él decía que la ansiedad es el vértigo de la libertad. Es exactamente como estar en un balcón muy alto y sentir mareo, no por miedo a caerte accidentalmente, sino por la inquietante conciencia de que podrías saltar si quisieras. No es que quieras saltar, pero saber que puedes es lo que provoca el mareo. Kierkegaard hablaba del salto de fe. Ese momento crucial en el que necesitas decidir sin tener toda la información, sin estar seguro del resultado, sin ninguna garantía de que saldrá bien. Es un salto en la oscuridad basado únicamente en tu valentía para aceptar las consecuencias, sean las que sean. Todos hemos vivido momentos así. Decidir tener un hijo sin saber si serás un buen padre, renunciar a un trabajo seguro para intentar algo nuevo, terminar una relación que no funciona sin estar seguro de que encontrarás a alguien mejor, perdonar a quien te traicionó sin garantía de que no volverá a suceder. Y aquí surge otro punto importante: la desesperación, que Kierkegaard consideraba una enfermedad mortal, comienza precisamente cuando ya no puedes soportar la infinitud de opciones, cuando miras tu vida y ves 1000 posibles caminos, pero ninguno parece completamente correcto. Es como estar en un supermercado gigantesco con demasiados productos. Al principio parece genial tener tantas opciones de cereales, jabones o champús, pero después de 20 minutos en el pasillo, solo quieres que alguien elija por ti, porque decidir entre 47 tipos de yogur te agotó la mente. Ahora imagina esto aplicado a las decisiones importantes de la vida: carrera, relaciones, dónde vivir, cómo invertir tu tiempo, en qué creer, cómo criar a tus hijos. Es la parálisis por exceso de opciones. El psicólogo alemán Erich Fromm escribió un libro revolucionario llamado El miedo a la libertad, donde explica exactamente esto. Mostró cómo muchas personas, especialmente en tiempos de crisis social, prefieren obedecer antes que decidir. La libertad puede ser demasiado solitaria para quienes necesitan aprobación constante de los demás. Fromm estudió cómo poblaciones enteras, en momentos de incertidumbre económica y social, se entregaban voluntariamente a dictadores que prometían resolver todos los problemas. Es más fácil seguir a un líder autoritario que te dice exactamente qué hacer que vivir con la incertidumbre de la democracia.
Él se dio cuenta de que la libertad moderna trajo consigo una soledad existencial que no todos pueden soportar. Cuando eres libre, estás solo con tus decisiones. No puedes culpar a Dios, al destino, a tus padres, al gobierno o a la sociedad. La responsabilidad es toda tuya. Y aquí aparece la gran seducción de la obediencia. Es mucho más cómodo ser parte del rebaño que ser el pastor de tu propia vida. Seguir reglas ya establecidas es infinitamente más fácil que inventar tus propios principios. Por eso religiones autoritarias, sectas, movimientos políticos extremistas e incluso las empresas de marketing multinivel son tan exitosas. Ofrecen exactamente lo que las personas asustadas por la libertad quieren: certeza, pertenencia, reglas claras y la ilusión de que alguien más sabio está al mando. Por eso la autoayuda superficial explotó en las últimas décadas. Promete exactamente lo que la filosofía real se niega a dar. Garantías fáciles, felicidad envuelta para regalo, seguridad existencial con fecha de entrega. Un gurú de otro país, que nunca vivió tu vida, que no conoce tu historia, tu familia, tus traumas, tus alegrías, tus miedos específicos, promete tener la fórmula perfecta para tu felicidad. Y millones de personas compran esa ilusión porque es más cómodo que aceptar que cada vida es única y debe vivirse de manera única. Es como si existiera una receta universal para hornear el pastel de la vida. Pero piensa en esto. ¿Cómo podría haber una fórmula que funcione para todos si cada persona tiene ingredientes completamente diferentes? Tú creciste en una familia distinta, en una cultura distinta. Tienes genes diferentes, traumas diferentes, sueños diferentes, limitaciones diferentes. Tu historia es absolutamente única. Tu contexto es único. Tus circunstancias son únicas. ¿Cómo podría un método creado para las masas, diseñado para el consumidor promedio, resolver los problemas específicos de tu existencia particular e irrepetible? Seguir una receta externa es abandonar tu propia historia. Es fingir que eres como todos los demás, cuando en realidad eres la única persona en el universo que tiene exactamente tu combinación de experiencias, personalidad y circunstancias. Pero, ¿por qué es tan tentador? ¿Por qué es tan fácil dejarse engañar por promesas ya hechas? Porque asumir la osadía de ser singular, de ser diferente, de crear tu propio camino, es profundamente aterrador. Es mucho más fácil ser normal y repetir lo que todos hacen que arriesgarse a vivir de una forma propia y equivocarse en el intento. La verdadera libertad te separa automáticamente de las masas. Cuando decides vivir con autenticidad, siguiendo tus propios valores y no los que la sociedad impone, inevitablemente te vuelves distinto a la mayoría. Y ser diferente puede ser profundamente solitario. La mayoría de la gente prefiere la seguridad de una mediocridad funcional. Prefieren una vida tibia pero predecible, antes que una vida intensa pero incierta. Prefieren la aprobación de la mayoría antes que la satisfacción de vivir de acuerdo con sus propios principios. Es como elegir entre un trabajo que odias pero que paga las cuentas y tratar de ganarte la vida haciendo algo que amas pero sin ninguna garantía de cuánto ganarás. La mayoría elige la seguridad, incluso si viene acompañada de un constante sentimiento de vacío. Por eso muchas personas buscan dinero, estatus, belleza física o reconocimiento social como sustitutos de la verdad interior. Es más fácil perseguir objetivos que todos aplauden, que descubrir lo que realmente importa para ti en específico. Cuanto más buscas la aprobación externa, menos puedes escuchar tu propia voz interior. Cuanto más intentas complacer a los demás, menos sabes qué es lo que realmente te complace a ti. El culto al éxito material se convierte en una sofisticada huida de uno mismo. Te mantienes tan ocupado persiguiendo lo que otros consideran importante: dinero, fama, poder, belleza, que te olvidas por completo de preguntarte: ¿pero qué es lo importante para mí? Y entonces, en la cima del éxito, aparece esa extraña sensación: he conseguido todo lo que quería. Entonces, ¿por qué me siento vacío? Porque lograste todo lo que los demás querían para ti, no lo que tú realmente deseabas para ti mismo. Pero aquí está la verdad que nadie quiere escuchar. Aunque sea angustiante, dolorosa y aterradora, la libertad es lo que nos hace verdaderamente humanos. Es lo que nos separa de los animales que viven únicamente por instinto. Es lo que nos hace dignos de vivir con profundidad y sentido.
Solo quienes aceptan el terrible riesgo de ser libres pueden experimentar la autenticidad. Solo quienes enfrentan la ansiedad de elegir, sin tratar de escapar de ella, pueden descubrir quiénes son realmente detrás de todas las máscaras sociales. La libertad no es un regalo que recibes en tu cumpleaños. Es una responsabilidad pesada que necesitas asumir cada día. Y asumir esa responsabilidad da miedo, pero también es profundamente liberador. Porque cuando dejas de esperar a que alguien venga a salvarte, cuando dejas de buscar fórmulas mágicas en libros de autoayuda, cuando aceptas que debes crear tu propio camino a través del ensayo y error, sucede algo extraordinario. Comienzas a vivir de verdad por primera vez. La ilusión de seguridad es, precisamente, lo que más impide la creación de un verdadero sentido en la vida. Esperar una certeza absoluta antes de actuar es una forma elegante de nunca vivir de verdad. La vida no viene con garantías extendidas. No existe un momento perfectamente seguro para comenzar. No hay elección completamente libre de riesgo. No hay camino sin posibilidad de error o arrepentimiento. La libertad auténtica es actuar incluso con miedo, no esperar el manual perfecto que nunca llegará, es aceptar que puedes equivocarte, pero aún así, decidir intentarlo, porque intentar y fracasar es mejor que nunca intentarlo, y si te equivocas, al menos te equivocaste intentando vivir tu propia vida, no la vida que alguien inventó y te vendió como un producto. Ahora bien, si has llegado hasta aquí y te preguntas, ¿y qué? ¿Qué hago en la práctica con toda esta información? Aquí tienes algunas direcciones que pueden ayudarte de verdad. Primero, cultiva un profundo autoconocimiento en lugar de consumir autoayuda superficial. En vez de leer otro libro que prometa cambiar tu vida en 30 días, ¿qué tal empezar a prestarte verdadera atención? La filosofía seria, la terapia con un profesional cualificado, la escritura reflexiva en un diario, los momentos deliberados de pausa lejos de las pantallas. Estas son herramientas reales para escuchar tu propia voz interior, no fórmulas de estantería creadas para las masas. El verdadero autoconocimiento no te da respuestas ya hechas como promete autoayuda, pero te enseña algo mucho más valioso, a formular las preguntas correctas sobre tu propia vida. Y hacerte las preguntas correctas es infinitamente más importante que tener respuestas equivocadas que no aplican a tu caso específico. Segundo, ten el coraje de crear tu propio camino, aun sabiendo que será imperfecto. La libertad auténtica no exige perfección, exige una brutal honestidad contigo mismo. Es mejor equivocarse intentando vivir con autenticidad que tener razón imitando a otros. Al menos, cuando te equivocas siendo genuinamente tú, aprendes algo valioso sobre quién eres en realidad. Cuando te equivocas siguiendo fórmulas inventadas por otros, no aprendes absolutamente nada sobre ti mismo. Solo desperdicias un tiempo precioso viviendo la vida de otro. Y tercero, acepta de una vez por todas que la libertad es difícil, pesada y aterradora, y aún así elige vivir. La ansiedad que sientes frente a las decisiones importantes no es un signo de fracaso ni de inmadurez. Es una señal de que finalmente estás despertando a la realidad de la condición humana. Solo los niños creen que la vida debería ser fácil y sin conflictos. Los adultos emocionalmente maduros saben que la vida es inevitablemente complicada, pero aún así deciden abrazar esa complejidad en lugar de huir de ella mediante distracciones e ilusiones. La ansiedad existencial no es una enfermedad mental que deba curarse con medicamentos o terapias rápidas. Es una característica natural y saludable de estar realmente vivo y consciente de tu propia libertad. Solo quienes aceptan que nadie vendrá a salvarlos y, aún así, deciden vivir con intensidad, viven de verdad con plenitud. Son aquellos que dejan de buscar gurús externos y comienzan a desarrollar sabiduría interna. La libertad da miedo. Sí, absolutamente. La responsabilidad pesa sobre tus hombros. Sí, a veces es casi insoportable. La ansiedad de las elecciones te perturba profundamente. Sí, puede mantenerte despierto por la noche. Pero ¿sabes qué es infinitamente peor que todo esto? Llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca viviste realmente, que pasaste décadas enteras esperando que alguien te dijera qué hacer, siguiendo guiones escritos por otros, imitando vidas que no eran tuyas. La gran ansiedad de ser libre es también el gran privilegio exclusivo de ser humano. Es lo que nos diferencia de todos los demás seres vivos del planeta.
Usa bien este extraordinario privilegio, porque solo tienes una oportunidad. Si este contenido te hizo repensar tu relación con tu propia libertad y responsabilidad, deja tu me gusta para que más personas tengan acceso a estas reflexiones importantes y suscríbete al canal para continuar este viaje de autodescubrimiento conmigo. Porque la filosofía de vida no se aprende en cursos rápidos de fin de semana, sino que se construye pacientemente cada día a través de la reflexión genuina.